Mi nombre es René Adrián Valverde y soy de un país donde las conversaciones sobre la espiritualidad y la ciencia suelen ser intensas y apasionantes. Más allá de estos intereses, una pregunta siempre me ha acompañado. ¿Qué o quién es Dios? Para mí, Dios no es un qué, sino un quién. Es una persona, no una cosa. Hablo del Dios creador, el que considero el origen de todo lo que existe. Este Dios no necesita fe para ser reconocido, pues incluso la ciencia respalda la necesidad de un creador detrás del universo. Muchas mentes brillantes, incluso aquellas que no se consideran religiosas, han llegado a esta misma conclusión. Personalmente soy cristiano. Creo que este Dios, que es eterno e infinito, se hizo hombre en Jesucristo. Es el mismo Dios del que hablaron los profetas y que nos ama tanto que decidió vivir como nosotros, sufrir como nosotros. Para mí, eso es algo extraordinario. Mucha gente se pregunta, ¿quién creó a Dios? Pero esta pregunta parte de un malentendido sobre la naturaleza divina. Dios, por definición, es el ser que no ha sido creado. Su esencia es la existencia misma. A veces reflexiono sobre cómo los conceptos de eternidad e infinitud han cambiado con el tiempo. Hace un siglo, los ateos creían que la materia era eterna e infinita, pero ahora sabemos que el universo tiene un comienzo y no es infinito. Sin embargo, cuando aplicamos esos conceptos a Dios, muchos retroceden como si no quisieran aceptar la idea de un ser eterno e infinito. Pero eso es precisamente lo que Dios es, el ser eterno y personal que trasciende todo. ¿Es posible comprender completamente a Dios? No, y eso está bien. Ayer, durante una conferencia, alguien me hizo una pregunta similar. Respondí que si pudiéramos entender todo sobre Dios, seríamos como Él. Pero nuestra incapacidad para comprenderlo completamente no invalida su existencia. Simplemente demuestra nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Dios no es material, espacial ni temporal, porque esas cosas fueron creadas. La ciencia misma nos lleva a entender ciertas características de Dios, aunque no podamos abarcarlo todo. Recuerdo una cita de un filósofo ateo, Thomas Nagel, que decía algo que me dejó pensando. Yo no quiero que exista Dios. No quiero un universo que necesite de Dios. En el fondo, creo que este rechazo no es tanto una cuestión de evidencia, sino de voluntad. Muchos no quieren que Dios exista porque eso implicaría reconocer algo más grande que ellos mismos. Como decía Santo Tomás, para tener fe no solo se necesita entendimiento, sino también la voluntad de creer. Cuando alguien no quiere creer en Dios, simplemente no cree. Es una cuestión de voluntad, de decisión. Si alguien decide no aceptar la existencia de Dios, probablemente encontrará manera de justificar su postura. Ahora bien, sobre la relación entre ciencia y Dios, sé que a muchas personas les incomoda siquiera escuchar ambos términos en la misma frase. Hay una idea generalizada, especialmente entre algunos ateos y agnósticos, de que ciencia y fe son incompatibles, como si estuvieran en perpetua oposición. Sin embargo, esto no es más que un mito, y además un mito interesado. Una de las razones por las que escribí mi libro fue precisamente para desmentir esta idea. La realidad es que la mayoría de los científicos que trabajan en campos experimentales son personas religiosas o teístas. Cito en el libro un estudio realizado por un genetista israelí que analizó a los ganadores del Premio Nobel en los últimos 100 años. Más del 95% de los galardonados en ciencias experimentales, física, química, medicina y fisiología, se identifican como creyentes o teístas. Solo menos del 5% se declara agnóstico o ateo.
En contraste, en campos como la literatura, el porcentaje de ateos y agnósticos entre los premios Nobel supera el 35%. Esto demuestra que el ateísmo y el agnosticismo no son una consecuencia de la ciencia, sino más bien de otros ámbitos del pensamiento como la filosofía o el periodismo. Un ejemplo fascinante es el reciente caso de Anton Zeilinger, el premio Nobel de Física, quien además de ser un físico brillante, es austríaco, lo que me hace mencionarlo con orgullo porque mi esposa también es de Austria. Zeilinger no había sido bautizado y era ateo. Sin embargo, recientemente se convirtió al cristianismo porque, según él, las maravillas que ha observado en la naturaleza lo llevaron a decidir creer en Dios. Su decisión fue completamente voluntaria, no una imposición ni una tradición heredada. Esto refuerza una idea que me parece crucial. Cuanto más profundizas en la ciencia, más te acercas a Dios. Recuerdo las palabras de Werner Heisenberg, una de las figuras más importantes en la física moderna, aunque quizá menos conocido porque trabajó bajo los nazis durante la Segunda Guerra Mundial en contra de su voluntad. Heisenberg decía que el primer sorbo del vaso de las ciencias naturales puede hacerte ateo, pero al fondo del vaso Dios te espera. Esta metáfora ilustra perfectamente cómo cuanto más se avanza en el conocimiento científico, más evidente resulta la necesidad de un creador. También cito en el libro un dato sobre la Sociedad Científica de Estados Unidos, una de las asociaciones más grandes y accesibles para científicos. Curiosamente, los miembros más propensos al ateísmo son los jubilados mayores de 70 años que ya no practican ciencia experimental. Por el contrario, quienes están activos en la investigación experimental tienden a ser mayoritariamente religiosos. Además, en los últimos 50 años, los avances en química, biología, cosmología, matemáticas y otras disciplinas han aportado evidencias tan contundentes que, como decía Max Planck, la idea de un Dios creador se impone naturalmente. Eso sí, la ciencia no demuestra que Jesucristo sea Dios, ni que un credo específico sea verdadero. Lo que la ciencia sí puede hacer es mostrarnos que el universo necesita un creador. A partir de ahí, la relación con Dios se vuelve algo personal. En mi caso llegó un momento en el que entendí profundamente que Dios existe. Esa experiencia fue tan clara y transformadora que ningún argumento científico o filosófico podría haberla puesto en duda. Desde entonces, esta certeza ha encajado perfectamente con mi vida, con mi manera de ser y mis orígenes, como si todo adquiriera un nuevo significado. Por eso, cuando alguien se empeña en debates entre ateos y creyentes, a veces siento que el verdadero problema no es de argumentos, sino de experiencias personales. Hay quienes han tenido algún tipo de encuentro con Dios y otros que aún buscan razones para negarlo. Para mí, no hay un debate real. Cada persona vive su camino. Pero creo que muchos de los argumentos en contra de Dios nacen más de un rechazo voluntario que de una falta de pruebas. Es cierto que la experiencia de Dios es personal, y en eso no entra mi libro, que se centra más en razones racionales que en experiencias místicas. Pero reconozco que el siguiente paso después de aceptar la existencia de Dios es inevitablemente personal. Dios existe. ¿Y ahora qué? Desde que escribí el libro, he conocido a muchas personas que han vivido conversiones impactantes, incluso aquellas que parecían improbables. Hay algo fascinante en cómo el encuentro con Dios transforma vidas, a menudo de manera radical, y a veces incluso en un instante,
como si algo más grande los llamara desde lo más profundo de su ser. Desde que publiqué el libro, me he encontrado con historias sorprendentes de personas que han experimentado cambios radicales en su fe. Recuerdo especialmente a un amigo mío, Joaquín, dueño de una empresa. Él era ateo convencido, de los que suelen cuestionar todo lo relacionado con la religión, mencionando la Inquisición, los abusos históricos, todo. Sin embargo, de un día para otro, algo en él cambió. No me contó los detalles exactos, pero me dijo que simplemente sabía, con absoluta certeza, que Jesucristo es Dios. Ahora, incluso podría decir que es más cristiano que yo. Él insiste, no necesito pruebas, lo sé de manera experimental. Esa certeza me recordó algo que también viví, aunque de manera más gradual. Durante una etapa de mi vida trabajé como director general de una empresa estadounidense en Israel en medio de circunstancias complejas. La segunda intifada, la guerra de Irak, los atentados del 11 de septiembre y los primeros ataques suicidas. Fue una época dura y mi familia decidió marcharse, dejándome solo. En ese contexto, leí un libro sobre la idea de memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Ese pensamiento caló hondo. Por primera vez enfrenté la realidad de que mi vida era finita, algo que siempre había ignorado. Ese reconocimiento me llevó a valorar cada momento de mi existencia, desde algo tan simple como estar aquí hablando contigo hasta cosas más profundas. Empecé a entender que si estoy aquí es porque Dios lo quiere y eso merece gratitud. También reflexioné sobre la importancia de dejar un legado y me enfrenté a la certeza de que al final seremos juzgados. Este pensamiento no me transformó de inmediato, pero empezó a moldear mi manera de vivir y de comprender mi propósito. Poco a poco, la idea de que Jesucristo es Dios y de que mi vida tiene un sentido más grande se convirtió en el eje de mi existencia. Lo curioso es que muchas personas llegan a la conclusión racional de que debe existir un creador. Pero dar el siguiente paso, el de aceptar a Jesucristo como Dios, requiere algo más. Ese segundo paso necesita fe. Y la fe, a su vez, requiere gracia. No es algo irracional, pero sí implica humildad y la disposición de aceptar algo más grande que nosotros mismos. Muchas veces, lo que aleja a las personas de la religión no es la falta de pruebas, sino la soberbia. Decir, yo no necesito a Dios, es una forma de aferrarse a la ilusión de control absoluto sobre la propia vida. He visto que la gente que da ese paso lo hace desde un lugar de humildad, como tú o nuestro amigo Luis, personas que han experimentado un cambio profundo. Pero entiendo que dar ese salto no es fácil. Reconocer que Dios existe y que tiene implicaciones para nuestra vida puede ser incómodo. Muchas personas rechazan esta idea porque intuyen que implicará cambios en su manera de vivir, ajustes que pueden no estar dispuestos a hacer. Deciden evitar la confrontación con esa realidad, incluso si saben en el fondo que es verdadera. El agnosticismo en particular me parece un refugio cómodo. En el libro lo comparo con el mar de los Sargazos, un lugar sin corrientes ni vientos, donde los barcos quedaban atrapados en una calma mortal, rodeados de algas que los inmovilizaban. Es una muerte suave, apacible. El agnóstico dice, no sé si Dios existe o no, así que no me posiciono. Pero cuando les preguntas cómo viven, siempre te responden que actúan como si Dios no existiera. No rezan, no acuden a ningún templo, no dedican ni un momento de sus días a esa posibilidad. Lo cierto es que no puedes mantener esa postura de manera indefinida. Si sigues viviendo como si Dios no existiera, eventualmente empezarás a creer que realmente no existe. Y, de igual manera,
cuando decides que sí existe, tu vida comienza a transformarse. Es un cambio profundo que reestructura la forma en la que percibes el mundo y en la que te relacionas con los demás. Al final, esa elección, creer o no creer, te lleva inevitablemente a una dirección u otra. Y como aprendí, esa dirección determina no solo tu vida, sino también tu propósito y tu legado. La buena noticia es que descubrir a Dios transforma la vida para bien. No se puede ser completamente feliz sin saber que eres hijo de Dios. Ayer, una joven me preguntaba algo que suelo plantear a menudo. ¿Qué pasa si estoy aquí por casualidad? Le respondí que en realidad solo hay dos opciones. O estás aquí porque alguien quiso que existieras, o estás aquí por pura casualidad. Si es por casualidad, entonces tu existencia es fruto de un golpe de suerte. Y cuando las cosas no salgan bien, simplemente habrás perdido esa suerte. Es una visión desoladora, porque implica que tu vida no tiene más significado que el de cualquier otra casualidad biológica, como la de una rata. Pero yo sé que no estoy aquí por casualidad. Sé que alguien, hace 13.700 millones de años, cuando se creó el universo, pensó en mí. Y no solo en mí, sino también en ti, en Ignacio, en Fernando, en Luis y en cada uno de nosotros. No como un grupo, sino de manera única, individual. Ese conocimiento es poderoso. Nos da una base sólida para enfrentar la vida, especialmente en los momentos difíciles. Cuando la vida golpea y lo hace, creas o no en Dios, la diferencia es que quienes sabemos que somos hijos de Dios, podemos volvernos a Él como un hijo que se vuelve hacia su padre en busca de ayuda. Mis hijos, cuando tienen problemas, me llaman: papá, ayúdame. Si no tienes ese papá, ¿a quién recurres? La vida se vuelve mucho más dura. Suelo decir que la vida es como caminar por un alambre. La diferencia es que los que creemos en Dios sabemos que hay una red debajo. El ateo no tiene esa certeza, y en esta vida siempre hay tropiezos. Todos nos equivocamos, incluso los santos. Pero en esos momentos de error y caída, podemos volvernos hacia Dios y decir: papá, ayúdame. Esa es una de las grandes diferencias. Sobre la muerte, es inevitable que en algún momento todos pensemos en ella. Tal vez porque hemos tenido un accidente, hemos perdido a alguien cercano, o simplemente porque vamos envejeciendo. Es un tema que tarde o temprano nos alcanza. Desde la última Pascua, hay una frase de San José María que no puedo dejar de recordar. Cada vez estoy más convencido de que los que son felices en el cielo son los que han sabido ser felices en la tierra. Nuestra obligación es, por tanto, ser felices aquí para poder ser felices allá. La felicidad para mí no es una alegría pasajera ni una emoción momentánea. Es estar en paz con el pasado, disfrutar el presente y mirar al futuro con confianza. En español, distinguimos entre felicidad y alegría, algo que en inglés no ocurre. Puedes estar alegre sin ser feliz, y ser feliz sin necesariamente estar alegre. La felicidad es ese estado sostenible de paz interior, una reconciliación con nuestras sombras y nuestras luces, con lo que somos y con lo que hemos vivido. Todos tenemos cosas en nuestro pasado que no nos gustan, pero para ser feliz es necesario hacer las paces con ello. Y aquí es donde la religión ofrece una ventaja increíble: la confesión. Puedes reconocer tus errores, asumir tus fallos y pecados ante Dios y recibir su perdón. Eso te libera del peso del pasado y te permite vivir con mayor plenitud. El presente es igual de importante. Si no estás donde quieres estar, la clave es tener un plan para llegar allí.
Y el futuro para un creyente siempre está lleno de esperanza porque sabemos que no estamos solos. Por eso sostengo que para ser feliz en esta tierra es necesario saber que eres hijo de Dios. Esa conciencia nos da un sentido de pertenencia y de propósito que difícilmente se puede encontrar de otra manera. Una de las grandes ventajas de estar bautizados es que sabemos que somos hijos de Dios, miembros de un pueblo elegido, como nos dice San Pedro. Somos herederos de Dios, el creador del universo. Saber eso te da una perspectiva completamente distinta sobre la vida. En cambio, para alguien que no cree, alcanzar esa misma felicidad es mucho más difícil, porque carece de esa certeza y de esa relación con algo más grande que sí mismo. Al final, ese conocimiento transforma todo. Nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, dándonos una paz y una plenitud que solo pueden venir de saber quiénes somos realmente. La muerte, ese momento inevitable que todos enfrentaremos, para mí significa el paso hacia algo mucho más grande, la vida eterna. Cuando pienso en la muerte, espero con ansias ver a Dios y estar en lo que llamamos la casa del Padre. Esta vida, aunque importante, es solo un suspiro comparada con la eternidad que nos espera. Sé que para alguien que no es creyente esto puede sonar extraño o incluso inverosímil, pero es algo que Dios mismo nos prometió y Dios no puede mentir. Su omnipotencia no significa que pueda ir en contra de su propia naturaleza. Mentir le es imposible porque Él es la verdad misma. Por eso, cuando Jesús nos aseguró que tendríamos vida eterna, sé que no estaba mintiendo. Esa es la esperanza que me sostiene. Y aquí es donde entra la importancia de la oración. Cuando llegue mi hora, ora por mí, por favor. La oración es poderosa. Y aunque algunos puedan dudar de su eficacia, quienes oramos sabemos que funciona. Es una conexión directa con Dios. Un acto de humildad y fe que siempre tiene un impacto, aunque a veces las respuestas no sean las que esperamos. Ahora, sobre el infierno, sí. Creo con certeza en su existencia. Jesús mismo nos habló de él, y como no puede mentir, sabemos que es una realidad. Admito que no es un tema agradable, a nadie le gusta hablar del infierno, pero no podemos ignorar lo que nos fue revelado. El infierno no es algo que Dios imponga, sino una elección que las personas hacen al decidir alejarse de él. Dios nos ha dado un regalo inmenso, la libertad. Y aunque esa libertad es parte de su plan perfecto, también significa que podemos usarla para alejarnos de Él. Él no nos fuerza a amarle ni a elegirle. La omnipotencia de Dios no se contradice con esta realidad. Su poder se aplica a lo que es intrínsecamente posible. Por ejemplo, Dios no puede crear un triángulo con 4 lados, porque es metafísicamente imposible. Del mismo modo, no puede quitar nuestra libertad, porque es algo que nos ha otorgado como parte de nuestra esencia. Elegir alejarnos de Dios es, en última instancia, elegir el infierno. Y eso es lo que lo hace tan real. No es un castigo impuesto, sino el resultado de nuestra decisión de vivir sin Él. Por eso insisto tanto en la oración. Incluso en el último momento, si alguien está en pecado y clama, Dios, ten compasión de mí, ese acto de humildad y arrepentimiento puede cambiarlo todo. Dios siempre perdona si lo pedimos, pero debemos pedirlo. No es cuestión de molestarle con nuestras peticiones, como a veces piensan algunos, sino de reconocer que necesitamos su ayuda. Jesús mismo nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es una frase simbólica, es una promesa. Pero si no pedimos, no podemos esperar recibir. Hay quienes piensan que rezar mucho es insistir demasiado, pero yo lo veo como un acto de confianza en Dios.
Es como cuando mis hijos me piden algo una y otra vez. A veces cedo porque veo su perseverancia y cuánto lo desean. Con Dios ocurre algo similar. La oración no es una lista de deseos, sino un diálogo, una forma de acercarnos a Él y confiar en su plan. Y aquí está lo curioso. Aunque Él conoce nuestros pensamientos más profundos, expresar lo que sentimos y deseamos es un acto de entrega que fortalece nuestra relación con Él. Entiendo la perspectiva de quienes prefieren no pedir nada, pensando que así demuestran su confianza en el plan de Dios. Pero también creo que la oración es un acto de humildad o un reconocimiento de nuestra dependencia de Él. En mi caso, suelo pedir por cosas grandes y pequeñas, desde la salvación de un alma hasta que una tarea sencilla salga bien, porque cada petición, por insignificante que parezca, es una forma de decirle, te necesito. Y eso, al final, es lo que importa. Es curioso reflexionar sobre cómo muchas veces creemos saber lo que es mejor para nosotros, pero no vemos el panorama completo. Entiendo perfectamente lo que comentas sobre no pedir nada directamente en tus oraciones. Es un enfoque lleno de humildad, esa actitud de confiar plenamente en que Dios sabe más y mejor que nosotros. Pero también creo que está bien expresar nuestros deseos, siempre dejando claro que aceptamos su voluntad, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Personalmente yo sí pido cosas, aunque con la misma actitud. Señor, esto me encantaría, pero que sea como tú dispongas. Creo que hay algo hermoso en hablar con Dios con la confianza de un hijo hacia su padre. A veces, incluso digo cosas como, mira, me encantaría que esto saliera de tal forma, pero tú decides. Es como un diálogo lleno de cercanía y amor. Al final, siempre confío en que su respuesta será para mi bien. Hay algo que recomiendo mucho y es dar gracias. Esto lo practicamos mucho en casa. Tenemos la fortuna de tener un altar familiar, donde a menudo oramos juntos, mi esposa, mis hijos y yo. En ocasiones hacemos oraciones específicas, pero hay días en los que dedicamos nuestras oraciones solo a agradecer. Decir gracias por todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, es algo que fortalece nuestra relación con Dios. La confianza plena en Dios se construye también a través de las experiencias. Recuerdo una historia impactante que ilustra perfectamente cómo Dios obra incluso en lo que a primera vista parece una tragedia. Un conocido mío había estado negociando un contrato durante 9 meses. El negocio de su vida. Tenía todo preparado para firmar en una de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Pero el día antes de la reunión recibió una llamada cancelando la cita. Imagina su frustración, todo ese trabajo tirado a la basura, según pensaba en ese momento. Salió de la oficina enfadado y se fue a una iglesia. Al regresar, fue testigo de cómo un avión impactaba contra la torre donde debía haber estado. Esa cancelación le salvó la vida. Lo que al principio maldijo terminó siendo un motivo para bendecir a Dios. Esa historia me hace pensar en cómo nuestras perspectivas son tan limitadas frente al plan de Dios. Muchas veces no entendemos por qué algo no sucede como queremos. Puede que nunca lo sepamos, o puede que lo descubramos mucho tiempo después. Pero siempre está ese acto de fe, de confiar en que todo, incluso lo que parece malo, tiene un propósito mayor. Este tipo de situaciones también me lleva a reflexionar sobre el problema del mal. Es una cuestión compleja que a menudo se presenta como un obstáculo para creer en Dios. ¿Por qué ocurren cosas malas si Dios nos ama tanto?
Es una pregunta que surge desde lo más profundo del corazón humano, especialmente cuando el sufrimiento nos toca de cerca. Cuando alguien me plantea esta cuestión desde un lugar de dolor personal, como un padre que ha perdido a su hijo, no intento dar explicaciones intelectuales. Simplemente abrazo a esa persona y oro por ella. El dolor que experimenta en ese momento no se puede mitigar con palabras. Pero cuando hablamos desde una perspectiva más amplia, hay que considerar las alternativas. Desde la fe, el mal existe, pero hay esperanza. Para el ateo, el mal también existe, pero no hay esperanza. El ateísmo no resuelve el problema del mal, simplemente lo acepta como un hecho sin sentido ni propósito. En cambio, la fe nos dice que todo, incluso el dolor y el sufrimiento, tiene un propósito y puede transformarse en algo bueno. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo es para bien de aquellos que aman a Dios. Esa frase, omnia in bonum, será mi epitafio cuando llegue el momento, porque refleja la esencia de mi esperanza y mi fe. Todo, absolutamente todo, está en sus manos, y eso basta. El mal es un tema que siempre invita a reflexionar profundamente, especialmente cuando intentamos entender por qué existe en el mundo. Desde la perspectiva cristiana, el mal se clasifica en dos tipos: el mal espiritual, que tiene como raíz el pecado, y el mal físico, que se manifiesta como sufrimiento y tiene su origen en el mal espiritual. En esencia, todo mal proviene de un mal uso de ese regalo que Dios nos dio, el libre albedrío. Cada vez que tomamos decisiones equivocadas, creamos un impacto negativo que puede afectar no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Dios nos ha hecho libres y esa libertad es inalienable. No podría quitárnosla sin contradecir su propia naturaleza. La libertad es esencial porque Dios no quiere seres que lo obedezcan como robots, sino hijos que lo amen voluntariamente. Es como un padre que anhela que su hijo lo ame por elección propia, no por obligación. Claro, con esa libertad viene la responsabilidad. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, causamos mal en el mundo. Ahora bien, el sufrimiento es en gran medida una consecuencia de nuestras propias acciones y las de los demás. Pero surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios no interviene y elimina todo mal? La respuesta está nuevamente en la libertad. Si Dios interviniera directamente en cada acto de maldad, nuestra libertad dejaría de existir y con ella nuestra capacidad de amar verdaderamente. La existencia del mal, entonces, no es incompatible con la existencia de Dios. Más bien, refleja la magnitud de la libertad que Él nos ha dado. Esto también se conecta con lo que llamamos el mal innecesario. Esas situaciones que parecen no tener propósito ni sentido. Sin embargo, una de las riquezas del cristianismo es la posibilidad de transformar ese dolor en algo positivo. El sufrimiento ofrecido a Dios puede convertirse en un sacrificio vicario que beneficia a otros. Es como una energía que puede ser canalizada para un bien mayor. Para entenderlo mejor, piensa en el sacrificio de Cristo. Su muerte no fue simplemente un evento trágico, sino el acto redentor más grande de la historia. Antes de su sacrificio, la humanidad estaba tan corrompida por el pecado que no había sacrificio suficiente para restaurar el equilibrio. Pero Dios, en su infinita misericordia, decidió hacerse hombre y ofrecerse como el sacrificio perfecto. Ese acto tuvo un valor infinito, suficiente para redimir todos los pecados de la humanidad.
Hay una escena en La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson que ilustra esto de manera poderosa. Al final, el demonio grita en agonía porque entiende que ha sido derrotado. Al sacrificar a Cristo, creyendo que había logrado una victoria, se encontró con que ese sacrificio era exactamente lo que necesitaba el mundo para su redención. Desde ese momento, la guerra entre el bien y el mal quedó ganada. Aunque el mal aún puede causar daño, su destino está sellado. El sufrimiento, por tanto, puede tener un propósito redentor. Ofrecer nuestro dolor, como Cristo ofreció el suyo, puede convertirse en un medio para salvar almas. Es lo que llamamos la gasolina del sacrificio. Cada pequeño o gran sufrimiento que vivimos puede ser ofrecido a Dios por el bien de otros, por la salvación de nuestras almas y las del mundo entero. Es una herramienta poderosa para transformar algo negativo en un acto de amor. Y aquí está la diferencia fundamental entre la perspectiva cristiana y la atea respecto al mal. Para el creyente, el dolor tiene un propósito. Es una oportunidad para el bien, para el crecimiento y la redención. Para el ateo, en cambio, el mal simplemente es lo que hay. No hay esperanza, no hay redención, solo resignación. Esa postura no solo carece de consuelo, sino que también priva al dolor de un sentido profundo. El cristianismo, en cambio, ofrece algo extraordinario: la esperanza de que todo, incluso el dolor, puede ser transformado en algo bueno. En las palabras de San Pablo, todo es para bien de aquellos que aman a Dios. Es una perspectiva que da sentido y propósito a cada aspecto de nuestra existencia, incluso a los momentos más oscuros. Hablar de temas como los tatuajes o la música desde una perspectiva cristiana puede ser complejo porque no existe una única respuesta definitiva y absoluta. Por ejemplo, en el caso de los tatuajes, no creo que haya algo intrínsecamente malo en ellos, siempre y cuando no se hagan con una intención contraria a Dios o como un acto de rebeldía deliberada contra Él. En la Biblia, en el libro del Levítico, se menciona el tema de no marcar el cuerpo. Pero es una interpretación que, hasta donde sé, no necesariamente prohíbe los tatuajes tal como los conocemos hoy. Es un tema donde creo que la intención y el contexto son claves. Dios nos da un cuerpo que debemos cuidar y valorar. Y eso incluye decisiones como hacerse un tatuaje o no. Conozco personas profundamente creyentes, incluso sacerdotes, que llevan tatuajes y eso no les ha impedido vivir su fe de manera plena. Sin embargo, si un tatuaje se hace desde una postura de desafío a Dios o como símbolo de algo que contradiga los valores cristianos, podría considerarse problemático. Como siempre, el discernimiento y la prudencia son fundamentales. Y es bueno consultar con alguien que tenga más experiencia teológica si se tienen dudas. En cuanto a la música, es un tema igual de interesante y amplio. No creo que exista un tipo de música que, por su naturaleza, sea intrínsecamente mala o pecaminosa. Es más una cuestión de contenido y de cómo esa música afecta a tu relación con Dios y con los demás. Si una canción tiene letras que incitan al odio, la violencia, el desprecio a la dignidad humana o cualquier forma de pecado, lo más prudente sería evitarla. La música tiene un poder emocional y espiritual muy fuerte y puede influir en tu estado de ánimo, tus pensamientos e incluso tus decisiones. Por otro lado, no veo ningún problema en que un cristiano disfrute de géneros musicales como el metal o el reggaetón, siempre y cuando las letras no contradigan los valores fundamentales de su fe.
Es importante ser consciente de cómo esa música te hace sentir y qué valores promueve. Si notas que ciertas canciones te alejan de Dios o te llevan por un camino que no es compatible con tu fe, sería sabio replantearte su lugar en tu vida. Una de las grandes riquezas del cristianismo es su diversidad. Los santos, por ejemplo, eran personas de todo tipo. Algunos eran contemplativos, otros eran guerreros espirituales. Algunos tenían un carácter fuerte, mientras que otros eran más tranquilos. No hay una única forma de vivir la santidad ni de expresar tu relación con Dios. Lo importante es siempre buscar aquello que te acerque más a Él y evitar aquello que te aleje. En este sentido, todo depende de la intención y el propósito. Comer, escuchar música o incluso tatuarse puede ser neutro, positivo o negativo dependiendo del contexto. El demonio, como lo llamamos a veces el patas, es astuto y siempre buscará maneras de alejarte de Dios. Es fundamental estar alerta y consciente de lo que consume tu mente y tu espíritu. En resumen, tanto con los tatuajes como con la música, la clave está en el discernimiento y en cómo esas decisiones afectan tu relación con Dios. Siempre es prudente preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de mi fe y de mi propósito en la vida? Y si tienes dudas, no está de más buscar consejo en la comunidad cristiana o en personas con más experiencia en la fe. El mensaje que quiero transmitir a quienes enfrentan estas cuestiones relacionadas con las nuevas tendencias sociales y la aparente ausencia de límites, particularmente en temas de sexualidad, es muy claro. Los actos tienen consecuencias. Este principio es ineludible. Si decides actuar de cierta manera, debes asumir que habrá resultados, ya sean buenos o malos, y eso incluye decisiones en el ámbito sexual. No querer aceptar las consecuencias mientras se buscan los beneficios del acto es, en esencia, inmadurez y una desconexión de la realidad. Imagina que estás en un barco, como el Titanic, acercándote a un iceberg. No importa cuánto desees que el iceberg no esté ahí, ni cuántos cierren los ojos o junten las manos para convencer al mundo de que no existe. El iceberg sigue ahí y el barco chocará si no tomas medidas. De la misma forma, ignorar las consecuencias de tus actos no hace que desaparezcan. La realidad tiene sus demandas y éstas existen independientemente de nuestros deseos. Es importante reflexionar antes de actuar. Pregúntate siempre, ¿qué consecuencias tendrá esto en mi vida, en mi alma, en mi capacidad de elegir correctamente en el futuro? Porque cada decisión que tomamos nos condiciona. Por ejemplo, la primera vez que alguien comete un error grave como hacer daño a otra persona, probablemente siente remordimiento. Pero si se repite, la conciencia puede irse cauterizando. Es decir, con el tiempo y la repetición, el acto deja de sentirse malo, aunque en su esencia lo siga siendo. Esto es algo que sucede con las malas decisiones, incluidas las relacionadas con la sexualidad, las drogas o el abuso de sustancias. Por el contrario, también sucede lo mismo con las buenas decisiones. Repetir actos buenos fortalece lo que llamamos virtud. Es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y es aquí donde entra el concepto de vivir ordenadamente. Porque el orden y la disciplina nos conducen hacia la verdadera felicidad. La repetición de actos virtuosos se convierte en hábitos que generan paz interior, mientras que los actos desordenados llevan casi siempre al caos y la infelicidad. Sin embargo, hay algo muy valioso en todo esto. Siempre es posible corregir el rumbo. Muchas veces en la vida nos damos cuenta de que hemos tomado un camino equivocado.
A todos nos ha pasado, y desandar ese camino, aunque difícil, es una muestra de humildad y sabiduría. Es mejor rectificar pronto que tarde, pero nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esto me lleva a un punto crucial. La felicidad depende en gran medida de vivir de forma ordenada. Aunque la sociedad o los amigos te digan que ciertas acciones no tienen consecuencias o que todo está bien, en el fondo sabes que no es verdad. Dentro de nosotros solemos tener claridad sobre si algo nos hará daño o no. Muchas veces ignoramos esa voz interna porque preferimos creer que no habrá repercusiones, pero eso no cambia la realidad. Por último, la responsabilidad de nuestras vidas recae sobre nosotros mismos. Es fácil culpar a los padres, a la sociedad o a las circunstancias, pero la verdad es que nuestras decisiones son nuestras y debemos vivir con sus consecuencias. A quienes se encuentran en ese momento de duda, mi consejo es claro: vive ordenadamente, porque eso te llevará más cerca de la paz interior y de la verdadera felicidad. El tema del matrimonio, tanto desde una perspectiva espiritual como social, es muy amplio y personal. Desde mi experiencia y formación, el matrimonio no es simplemente un contrato o una ceremonia. Es un sacramento cuando hablamos desde la fe cristiana, especialmente en el cristianismo. Esto significa que no es solo un acuerdo humano, sino un vínculo espiritual que trasciende lo material y que como tal tiene un propósito divino: unir a dos personas en un compromiso indisoluble, orientado al amor mutuo y a la familia. Mi propia experiencia personal es un ejemplo de cómo la fe define nuestra perspectiva sobre el matrimonio. Mi esposa y yo estamos casados bajo las enseñanzas de la Iglesia, y esto nos recuerda que nuestra unión no es solo nuestra, sino que forma parte de algo mucho más grande. El matrimonio es una vocación y como tal se vive con la idea de que esta unión es para toda la vida. Sin embargo, entiendo que hoy en día muchas personas optan por convivir sin casarse. Algunas lo ven como una forma de evitar lo que perciben como restricciones o compromisos innecesarios, mientras que otras creen que el matrimonio es una formalidad sin significado real. Mi respuesta a esto es que depende mucho de cómo entendamos el amor y el compromiso. El amor verdadero requiere voluntad, esfuerzo y en muchos casos un sacrificio continuo. No se trata solo de sentimientos o pasiones que pueden ser transitorios, sino de una decisión consciente de buscar el bien del otro por encima de todo. Además, desde una perspectiva práctica y espiritual, el matrimonio brinda un marco para enfrentar los desafíos de la vida. Sin este compromiso formal, es más fácil que las dificultades lleven a que las personas se alejen o abandonen la relación. El sacramento del matrimonio no es una garantía de que todo será perfecto, pero sí una promesa de que ambos trabajarán juntos, con el apoyo de Dios para superar los obstáculos. Respecto a la cuestión de si una pareja puede ser feliz y fructífera sin estar casada, la respuesta depende de cómo definamos la felicidad y el éxito en una relación. Para algunos puede parecer que funciona, pero el matrimonio en su esencia ofrece una estabilidad espiritual y emocional que es difícil de alcanzar de otra manera. No es solo una institución humana, sino una gracia que refuerza el vínculo entre dos personas. También es importante señalar que el matrimonio no es simplemente un asunto entre dos personas. Tiene un impacto en la comunidad y en la sociedad en general. Una relación matrimonial bien vivida se convierte en un testimonio para los demás, mostrando que el amor comprometido y desinteresado es posible y que vale la pena. Al final,
Las decisiones en torno al matrimonio son profundamente personales, pero desde mi perspectiva, el matrimonio es una fuente de bendiciones y una vía para alcanzar una felicidad más plena y duradera. Es un compromiso que trasciende lo individual, une a las personas en un proyecto común y refleja de manera imperfecta pero significativa el amor de Dios por nosotros. El matrimonio, cuando se entiende como algo sagrado, va más allá de un contrato entre dos personas. Es una alianza en la que Dios interviene para bendecir y fortalecer la unión. Esa gracia divina no solo une a los cónyuges, sino que también les proporciona el sustento espiritual necesario para mantener ese vínculo durante toda la vida. Desde mi experiencia personal, puedo decir que vivir un matrimonio bajo esta perspectiva sagrada transforma la relación en un camino hacia el cielo. Antes de casarme con mi esposa actual, pasé por una experiencia que marcó profundamente mi comprensión del matrimonio. Como mencioné, estuve en una relación previa que, aunque formalmente parecía un matrimonio, no lo era a los ojos de la iglesia, ya que faltaban ciertos elementos esenciales para que fuera válido. Al final, solicité y obtuve la nulidad, un proceso que no anula el matrimonio, sino que reconoce que nunca existió un verdadero vínculo sagrado desde el principio. En cuanto a encontrar pareja, entiendo perfectamente las inquietudes y ansiedades que pueden surgir, especialmente cuando uno desea formar una familia y aún no ha encontrado a la persona adecuada. A menudo estas situaciones nos llevan a reflexionar sobre la voluntad de Dios y su plan para nosotros. Mi consejo, basado en mi experiencia personal, es ponerse completamente en manos de Dios y confiar en su tiempo. Orar con sinceridad, pedir claridad y paz y confiar en que si es parte del plan de Dios, sucederá en el momento adecuado. Recuerdo una anécdota que compartí en una conferencia que puede ser relevante aquí. Antes de conocer a mi esposa, escribí una lista detallada de las características que esperaba en mi futura pareja. No lo hice como una demanda a Dios, sino como una forma de aclarar en mi mente lo que realmente deseaba y necesitaba. Curiosamente, años después, cuando conocí a mi esposa y revisé esa lista, descubrí que ella cumplía con cada uno de esos puntos. Esto me confirmó que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también entiende nuestros deseos más profundos, incluso cuando nosotros mismos aún no los comprendemos del todo. Por otro lado, también he aprendido que la paz interior es un signo clave de estar en el camino correcto. Si una situación, una decisión o incluso una relación no te da paz, es una señal de que quizá no es lo que Dios tiene planeado para ti. Dios no es un Dios de confusión o ansiedad, es un Dios de paz. Finalmente, la vida no sigue siempre un camino recto, pero incluso los errores y los desvíos pueden tener un propósito en el plan de Dios. Si yo no hubiera cometido los errores que cometí en el pasado, probablemente no habría llegado a donde estoy hoy, ni habría conocido a mi esposa, ni estaría en este momento compartiendo mi testimonio. Todo, incluso lo que parece un fracaso, puede ser redimido y transformado en una bendición cuando se pone en manos de Dios. El matrimonio, como algo sagrado, tiene un significado profundo. Es un acto de entrega total y exclusiva a una sola persona, lo que implica renunciar a las demás opciones. En ese contexto surge una pregunta interesante. ¿Es posible querer a más de una persona de manera romántica? Claro que sí, pero el amor no solo es un sentimiento, es también una elección consciente y un compromiso. Y aquí entra el concepto del poliamor, algo que actualmente se debate mucho en la sociedad. Personalmente, yo lo veo desde una perspectiva clásica. Creo firmemente que aunque se pueda sentir atracción o cariño por más de una persona,
No es posible darse enteramente a varias personas al mismo tiempo. Cuando eliges a alguien, haces un compromiso total con esa persona. Esto no significa que los sentimientos hacia otras personas no puedan existir, pero actuar en consecuencia a esos sentimientos rompe con la idea de entrega completa. Desde mi experiencia y observación, las relaciones poliamorosas tienen una complejidad inherente que las hace insostenibles a largo plazo. No estoy diciendo que sea imposible, pero sí que es extremadamente difícil mantener un equilibrio emocional y práctico en este tipo de relaciones. Además, algo que he notado es que en muchas culturas donde el poliamor o la poligamia han sido aceptados históricamente, suelen surgir desigualdades notorias. Por ejemplo, en el Islam o entre los mormones en su versión tradicional, son los hombres quienes tienen varias parejas, pero no al revés. Esto plantea una pregunta interesante sobre la equidad y la verdadera libertad en esas configuraciones. Por otro lado, es importante mencionar que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos figuras como Abraham, Jacob o el rey David, quienes tuvieron varias esposas o concubinas. Sin embargo, esto no era el ideal, sino una práctica cultural del momento. Con la llegada de Cristo, el matrimonio se redefine como una unión monógama y exclusiva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 19:5. Este es el modelo que se nos presenta como ideal en el cristianismo. En el plano personal, creo que la exclusividad en una relación no solo aporta estabilidad, sino que también permite un nivel de intimidad y entrega que sería imposible de lograr en una relación múltiple. La elección de una sola persona implica renunciar a otras, pero esa renuncia no es una pérdida, es una ganancia de profundidad y compromiso. Al final, cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. Pero también debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras elecciones. En el caso del poliamor, mi postura es que puede parecer atractivo a corto plazo, pero a largo plazo suele generar más complicaciones que satisfacciones. Especialmente si se busca construir algo tan importante y duradero como una familia. El amor es un concepto fascinante y profundamente conectado con Dios. En el cristianismo, Dios no solo es el creador del amor, sino que Dios es amor. Esta declaración que se encuentra en la Biblia, 1 de Juan 4:8, nos dice que el amor no es simplemente una emoción, un impulso biológico o un constructo social. Es algo más profundo, trascendental y eterno. El amor es la esencia misma de Dios, y al amar, participamos en su naturaleza divina. Tu observación es muy interesante. Prácticamente todos los seres humanos buscan amor y reconocen su valor, aunque no puedan definirlo completamente. Nadie dice, no quiero amor. Incluso quienes afirman que no lo buscan suelen estar expresando, quizá de manera indirecta, un deseo insatisfecho o una herida relacionada con el amor. Esto muestra cómo el amor es una necesidad fundamental del ser humano, algo que nos conecta con nuestra espiritualidad más profunda. Desde la perspectiva cristiana, el amor es mucho más que un sentimiento o una atracción. Es un acto de voluntad, una decisión de buscar el bien del otro, incluso cuando es difícil o cuesta sacrificio. Por eso, el amor más elevado es el que vemos en Dios mismo, quien, en palabras de Cristo, amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. Ese acto de entrega total y desinteresada es el modelo de amor al que estamos llamados. El amor humano, cuando es auténtico, refleja este amor divino,
Por ejemplo, en el matrimonio, el amor de los esposos es un signo visible del amor de Dios hacia su iglesia, como lo explica San Pablo en la carta a los Efesios, Efesios 5:25 a 32. Este amor no es perfecto porque somos seres humanos limitados, pero a través del compromiso, el sacrificio y la gracia divina podemos acercarnos a ese ideal. Me llama mucho la atención cómo el amor parece trascender el tiempo y el espacio. Esto no es una tontería en absoluto, es una observación profunda. Si consideramos que Dios es eterno e infinito, el amor, como una expresión de su esencia, también tiene un carácter eterno y trascendente. Incluso el amor que sentimos por alguien que ya no está físicamente con nosotros no desaparece. Sigue vivo de alguna manera. Esto es un reflejo de nuestra conexión con lo eterno, con Dios. En la práctica, el amor también tiene una dimensión muy concreta. No se trata solo de ideas abstractas, sino de acciones y elecciones diarias. Amar a alguien significa, en muchos casos, priorizar su bienestar por encima del propio, ser paciente, generoso y estar dispuesto a perdonar. En este sentido, el amor no solo trasciende el tiempo y el espacio, sino también nuestras limitaciones y defectos. El hecho de que todos los seres humanos anhelen amor también es, creo yo, una prueba de nuestra naturaleza espiritual. Somos más que carne y hueso. Estamos hechos a imagen de Dios y en nuestro corazón está inscrito ese deseo de conexión con Él y con los demás. Como decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, el amor verdadero nos lleva siempre hacia Dios. Ya sea el amor por una pareja, por un amigo o por un hijo, todo amor auténtico tiene algo de divino, porque nos hace salir de nosotros mismos y buscar algo más grande. Y cuando amamos bien, incluso en nuestras imperfecciones, estamos reflejando un poquito del amor infinito de Dios. En mi vida diaria, intento dar testimonio, incluso en pequeños gestos. Bendecir la mesa, por ejemplo, era algo que antes hacía solo en casa. Pero un día pensé, ¿por qué no hacerlo también en público? Ahora lo hago, sin importar quién esté alrededor, porque no es solo un acto de agradecimiento a Dios, sino también una forma de mostrar mi fe. He notado que incluso pequeños actos como estos pueden inspirar a otros. Al final, mi mayor preocupación no es por mí mismo, sino por las oportunidades perdidas de hacer algo bueno por los demás. Esa es la omisión que no quiero permitir. Y creo que todos podemos reflexionar sobre esto. No se trata de cargar con culpas innecesarias, sino de estar atentos a las oportunidades que se nos presentan y aprovecharlas para hacer una pequeña chispa de luz en la vida de otros. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta. Compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.